Gracias por acompañarnos, queridos oyentes. Sean bienvenidos a su segundo programa del podcast Pulseta Ciudadana, un espacio pensado para generar un momento de debate y reflexión, contrastando ideas en el marco del diálogo democrático. A continuación, escucharemos una breve introducción del tema que nos reúne hoy. La cultura y su abanico de expresiones forman parte de la riqueza simbólica de cualquier país. Sin embargo, en Bolivia históricamente ese sector fue abandonado por las autoridades públicas y las instituciones gubernamentales. Recién en el año 2009 se creó el Ministerio de Cultura con el propósito de reivindicar y promover las manifestaciones culturales. De acuerdo a datos del portal de noticias El País, para este año se tenía presupuestado 80.3 millones de bolivianos. En junio, cuando esta cartera fue absorbida por el Ministerio de Educación, se tenía aún 67 millones para cumplir con su trabajo. Llama la atención la reducción de presupuesto, pues en 2011 prácticamente este ministerio tenía el doble de recursos, disponiendo de 190 millones de bolivianos entre los viceministerios de Descolonización, Interculturalidad y Turismo. Puede atribuirse esta reducción a la crisis económica y falta de normativas. Ante esta situación, el año 2012 nace Telartes como un espacio integrador de colectivos, instituciones, gestores culturales, artistas y sociedad civil, impulsando una propuesta de ley marco de culturas. Sin embargo, en 11 años de la existencia del ministerio no se apoyó esas iniciativas dando el respaldo legal necesario. Al no existir un avance considerable en estas tareas a nivel nacional, departamental y o municipal, queda preguntarnos, ¿hasta cuándo las políticas públicas se olvidarán de este sector? Sean bienvenidos a otra Pulseta Ciudadana. Hoy contamos con la presencia de Ubaldo Romero, director de Cultura y Turismo de la Gobernación, quien también trabajó en la misma área en los municipios de Cochabamba y Quillacollo. Bienvenido, Ubaldo. Muchas gracias por la invitación a todo el programa, a ti, al equipo. Es un honor para nosotros participar de esta pulseta, como se denomina el programa, más aún para hablar, comentar sobre un tema que nos interesa, nos apasiona, que es las culturas y también el turismo, que de a poco es parte del trabajo que vamos desarrollando, ¿no? Muchas gracias por el espacio. Muchísimas gracias. Nos acompaña también en la mesa de diálogo Mauricio del Carpio, comunicador social y gestor cultural. Bienvenido, Mauricio. Sí, muchas gracias por el espacio. Estamos encantados de estar acá y contribuir con nuestras ideas. Perfecto. Mauricio, iniciemos contigo. Como gestor cultural, ¿qué tan beneficioso consideras que fue la creación de lo que es el Ministerio de Cultura para los actores, artistas y las instituciones que los aglomeran? Bueno, es importante un espacio institucional para que el artista se pueda refugiar de manera institucional especialmente, para, si bien crear nuevos proyectos y nuevas alternativas dentro del arte y la cultura en nuestro país. Y quizá como mencionas, algo que sí se ha observado ha sido muy fuerte la reacción de los mismos artistas y la población en general cuando se decidió eliminar este ministerio. Y sí, justamente ha sido un desliz de todos nosotros que estamos 24/7 con actividades culturales y apoyando a todos los sectores, ¿no? Especialmente a lo que es el arte, el turismo, ¿no? Que es un nuevo ingreso y es una nueva economía acá en nuestra región, ¿no? Y es una nueva forma de reactivar tal vez la economía. Perfecto. Hablando un poco más del apoyo público hacia el sector cultural, ¿cuáles fueron los trabajos que se realizó entre la Secretaría de Cultura, la Dirección de Cultura, con lo que era el Ministerio? Bueno, tendríamos que hacer un detalle de algunas actividades. Lo que pasa que se habla mucho de que faltan políticas públicas para el sector cultural, para el sector artístico. Es una realidad, ¿no? Sin embargo, no solo es una realidad en el ámbito cultural o artístico, sino también en las otras áreas. Pareciera que es un lenguaje común decir que faltan políticas públicas en deportes, en salud, en todas las áreas, ¿no? Lo que pasa es que el Estado en Bolivia, en su naturaleza reciente, autonómica, apenas, y más aún en esta pandemia, ha empezado a desarrollar
sus estrategias de gestión autonómica, lo que implica generar normativa propia, acciones propias, estrategias propias de gestión pública de la sociedad. Y en eso es parte de ello la cultura y el turismo, el arte, las artes, ¿no? Entonces, en ese sentido es que la gestión pública actual está enmarcada en actividades. Pero ¿por qué razón? Y no tanto en políticas, ¿no? ¿Por qué razón? Yo en este tiempo de casi un poco más de una década de trabajo en gestión pública puedo indicar que la estructura estatal de gestión pública está organizada sobre todo para estructurar la gestión pública en actividades, no tanto en políticas. La estructura estatal del POA, por ejemplo, que es la matriz de gestión pública que rige a todas las entidades, ya sea secretarías, direcciones, cualquier instancia pública, se rige en un POA. Y el POA está definido con matrices, son 15, 20 matrices que hay que llenar, donde se detallan las actividades. ¿Qué tareas vas a cumplir? De alguna manera casi obligatoria, y así por inercia estás obligado a llenar de actividades tu gestión pública. No hay un solo formulario que te indique políticas, ¿no? ¿Qué política vas a crear? Pero también hay que ser francos. No se puede crear políticas sin la participación macro de los sectores involucrados. No podemos, por ejemplo, en un debate, análisis que participe en materia de lectura, por ejemplo, de la ley del libro, todo el mundo cuestionaba, no hay políticas públicas para la lectura, para el libro, etcétera, ¿no? Entonces empezamos un poco a debatir y dijimos, ¿quién tiene que hacer la política pública? Yo, una autoridad, una persona, el equipo técnico de la gobernación tiene que hacer la política pública de lectura, de apoyo a la lectura o apoyo a los libros, o son los actores, ¿no? Entonces, en ese debate concluimos que una política debe nacer del sector involucrado, sobre todo, para que la autoridad o la institución pública lo aplique, ¿no? Entonces, ese es un poco el fondo, la razón por la que se adolecen de muchas políticas que la estructura estatal no te lo permite plantear fácilmente, y la manera de plantear políticas no se tiene una manera muy sencilla, sino que tiene que ser en conjunto con todos los actores involucrados para realmente ser una política efectiva, ¿no? Por eso que tenemos muy pocas políticas en todas las áreas, no solo en culturas y artes, ¿no? Y algo muy importante es que no solamente es cuestión de decir, tenemos la normativa, tenemos sus reglamentos, sino tener también un respaldo económico que permita, no sé, hacer lo que son las actividades, que premios, concursos. Sí, eso muchas veces se maneja como una norma. No existe ley sin recursos, no existe política sin recursos, no hay estrategia mejor planteada sin recursos. Y es una realidad. Y el tema de los recursos es un tema muy de fondo que hay que analizarlo a detalle en materia cultural y artística, sobre todo porque todos sabemos que se destinan muy pocos recursos al tema cultural, artístico. Cuando hay alguna pequeña crisis o gran crisis, como este último, el caso de la pandemia, los primeros recursos que se cooptan para llenar vacíos o salvar situaciones críticas e institucionales son los recursos destinados a cultura. El primer personal, cuando tienes que eliminar ítems o cargos o despedir gente o achicar el aparato estatal, ¿cuál es el primer personal que se libera? Es el de cultura o turismo, ¿no? Uh-huh. Esto ha pasado, este último. Los municipios, son más de 47 municipios en el departamento de Cochabamba, por lo menos, por motivo de la pandemia, 4 o 5 de estos municipios han eliminado el ítem o la partida presupuestaria destinada a contratar un personal dedicado a cultura o a turismo. Entonces, he conocido a muchas personas dedicadas al área de cultura y turismo que han sido destituidas, han quedado fuera del municipio sin trabajo, porque claro, el área cultural y turística es el directamente involucrado, afectado para reducir recursos, para eliminar personal, ¿no? Se tiene esa idea de que la cultura y las artes son una materia suplementaria, un relleno, un complemento a la gestión, cosa que, claro, para nosotros es un gran error, porque
veamos ejemplos importantes de las grandes potencias mundiales. Las grandes potencias mundiales como Estados Unidos, Europa, Asia, son tales gracias al potenciamiento de sus culturas, al potenciamiento de su imagen cultural. Por eso es que tenemos estamos invadidos de cultura europea, es más, la asumimos como nuestra, la vivimos. No estamos invadidos de cultura norteamericana o estadounidense. E incluso tenemos sendos debates en eso, ¿no? Hasta ideológicos, ¿no? Pero no invertimos nada en nuestra cultura. Reclamamos por qué nos invade la Coca-Cola o por qué nos invade el Halloween, etcétera, etcétera. Pero no estamos invirtiendo en nuestra cultura, en nuestras artes. Es una gran contradicción nuestra. Sin embargo, es una realidad. Lo que nos queda decir es que 100 bolivianos que inviertas en cultura, en turismo, implica la generación del 200-300% de eso invertido. Tal el caso de las ferias. En las ferias, los municipios, Cochabamba es la capital de las ferias de Bolivia, lo decimos francamente, por sus más de 300 o 400 ferias que se registraban antes de la pandemia cada año. Y en cada feria se estimaba un monto de inversión estimado entre 20.000 y 30.000 bolivianos por cada municipio. Pero ¿cuánto generaba esa feria? Con una inversión de 20.000, 30.000 bolivianos promedio, esa feria para el municipio generaba fácilmente 200.000, 300.000 bolivianos, ¿no? En lo que son transportes, servicios, gastronomía, las ventas pequeñas, las tienditas, toda la cadena productiva que funciona gracias al arte, las culturas, el turismo, ¿no? Entonces es un sector altamente rentable, el tema de culturas, turismo, artes, pero no lo vemos así, no invertimos en ello, ¿no? Y eso es lo más interesante. Precisamente igual Mauricio, como gestor, seguramente sabe cómo es ese movimiento que puede generar una actividad cultural, no solamente en el sentido de dar lo que es trabajo a los artistas, músicos y demás, sino también incluso así a todo el entorno. Bueno, en realidad se tiene que pensar que tiene que ir como un enfoque económico. Uh-huh. Especialmente para que haya un nuevo ingreso dentro del Producto Interno Bruto del país. Hay que dejar de ver a la cultura como algo que no produce. Y hay que ver que hay muchos escenarios que produce el arte que pueden servir para generar ingresos y para hacer una nueva economía en el país. Bueno, la ley de cultura estaríamos hablando que nada más sería para lo que es el gobierno central, pero ¿qué hay de las gobernaciones, municipios? Porque tenemos conocimiento que mayormente en municipios alejados sí existen estas leyes, pero ¿qué hay de los municipios grandes, de las gobernaciones? En materia legislativa hay que reconocer algunos avances importantes de algunos municipios que sí han apropiado mejor este sistema autonómico, la visión autonómica de mejorar su sistema de vida con el aporte de las culturas. Uno de ellos, ejemplo claro, es La Paz, el municipio de La Paz. De hecho, el proyecto político del municipio de La Paz, de lo que era el movimiento Sin Miedo, que sí estuvo buen tiempo, ya más de una década o casi 2 décadas en La Paz, inició con todo un movimiento cultural y esto se reflejó en la gestión de lo que era el movimiento Sin Miedo en ese tiempo, con una muy buena inversión en cultura, desconcentrando su actividad cultural, inversiones importantes. La Secretaría de Cultura del municipio de La Paz oscila a los 500 funcionarios. Es un equipo muy grande, muy bueno. Las inversiones pasan a los reportes que hemos conocido de casi 50, 60 millones de bolivianos, lo que es pues atmosférico en relación a otros municipios. Pero esta decisión, que ha sido plasmada en una ley de culturas municipal, además, que lo han trabajado muy bien en La Paz, ha generado pues que hoy en día, después de unos 10, 15 años de trabajo, La Paz sea una ciudad maravilla. Si La Paz es una ciudad maravilla es por su cultura, por el apoyo a la cultura que decididamente han hecho en ese municipio, es algo que hay que resaltar. Y de esa manera la legislación municipal de La Paz ha sido replicada ya en otros municipios. Se tiene un proyecto muy bien trabajado aquí en Cochabamba
por varios gestores culturales, todo el movimiento de telartes, movimientos independientes, artistas, colectivos que se sumaron. Mi persona también fue parte en algunas de las sesiones de este proceso. Hoy en día se tiene un proyecto de ley de culturas municipal para Cochabamba en el Consejo Municipal, en revisión creo que está. No entendemos por qué no se lanza esto. Siempre hay detalles de fondo, hasta ideológicos, que perjudican. Sin embargo, este es un proyecto de ley muy interesante que ayudaría mucho a catapultar más aún la cultura en Cochabamba. A nivel de la gobernación, estamos con un proyecto de ley de culturas departamental y también trabajado en base a la experiencia de La Paz. Esto aún está en proceso, en análisis, pero ya tenemos casi el proyecto listo. Lo que vamos a hacer es convocar una reunión o varias reuniones de socialización, de análisis más a detalle, para proponerlo a la Asamblea Departamental. Son normas, son leyes que son importantes al momento de reconocer, y más aún ahora que el sistema administrativo del Estado no contempla en su gestión pública con nombre y apellido a la cultura, a las artes, no las tiene. Entonces, una ley municipal o departamental o nacional generaría un respaldo mayor al sector cultural, que sí se necesita, ¿no? Entonces, es muy importante las leyes por el momento, pero es más importante su aplicación. Conocemos en otros ámbitos las leyes, hay un montón de leyes, por ejemplo el tema de la mujer, tenemos un montón de leyes de apoyo a la mujer, pero los resultados siempre son insuficientes, ¿no? En materia de lucha contra la violencia en la mujer, entre otros. En cultura lo mismo. Debemos velar que se hagan leyes participativas, que involucren a todos los sectores, pero que sobre todo sean aplicables y que sean prácticas, ¿no? No simplemente principios o normas en el sueño de los justos, ¿no? Sino cosas reales, ¿no? Necesitamos políticas, leyes que plasmen políticas mismas, ¿no? Y ahora, retornando quizá un poquito a lo que son las actividades, ¿qué tanta coordinación existe entre municipio, gobernación y gobierno central? Porque mayormente sí, gobernación y municipio hemos visto que sí trabajan de la mano, pero parece que en el tema, bueno, por lo menos en el tema turístico, pero en el tema cultural parece que cada quien hace lo que puede y como puede. Sí, en eso hay que recordar bien el tema de las normas existentes actualmente, el tema de culturas, artes, patrimonio, arqueología en general. Están reconocidos por la Constitución Política del Estado, por la Ley 031 Andrés Ibáñez y por muchas leyes como competencias concurrentes, es decir, competencias compartidas y competencias exclusivas. Vale decir que todos pueden intervenir. En un tema cultural patrimonial puede intervenir un municipio por su cuenta de manera exclusiva, porque es su competencia exclusiva. Directamente lo puede hacer el municipio X, por decirte cercado, ¿no? Pero también el mismo tema es competencia compartida con la gobernación, lo que quiere decir que la gobernación también puede intervenir en ese tema de manera exclusiva y, si es que así lo desea, de manera compartida. Y si el Estado central quiere participar en esa actividad, en ese evento, en ese tema cultural, también lo puede hacer de manera exclusiva o de manera compartida. Entonces se ha marcado un horizonte no claro, no tan claro en materia cultural. Las competencias para el Estado central, para las gobernaciones y para los municipios son competencias exclusivas que les permiten hacer cosas solitos sin involucrar al resto, pero también son competencias compartidas que les permiten hacer conjuntamente, concurrir, ¿no? En recursos, en actividades, etc. Y a partir de ello es que, bueno, se trabaja pues al libre albedrío, podemos decir. No hay un nivel de coordinación. Justo por la pandemia se ha notado más que nunca eso. Justo damos la primicia, hace una hora hemos presentado como Gobernación de Cochabamba una resolución administrativa firmada por la gobernadora donde se habilitan los eventos sociales como bodas o matrimonios con protocolos de bioseguridad, con guías de bioseguridad que han sido elaboradas por los actores, los organizadores de eventos o matrimonios, junto al SEDES, junto a nosotros y todos, para tener un manual de bioseguridad que permita activar este sector.
Sin embargo, en el debate técnico nos hemos dado cuenta de varios detalles. Las actividades económicas, como las fiestas, eventos sociales o artísticos o conciertos, son actividades como actividad económica controladas y fiscalizadas por los municipios, ¿no? El municipio es el que autoriza una actividad económica. Pero en materia de salud, en materia de la pandemia, la norma es nacional y el ente rector en materia de pandemia es el CEDES, los CEDES en todo el país. Entonces corresponden a las gobernaciones. Entonces no había una falta de claridad en que quién habilita al sector de eventos sociales, o el municipio o la gobernación. Entonces hubo un gran debate ahí técnico y concluimos en que por ser materia de salud, el CEDES es el ente rector que viabiliza la norma de bioseguridad que se debe cumplir para cada sector, pero quien controla la aplicación de esa guía o manual de bioseguridad es el municipio, porque es el ente rector en control, en fiscalización y autorización. Se ha concurrido en eso y de esa manera se han presentado para salones de danza, academias de danza. En adelante pueden trabajar con ese protocolo de bioseguridad que hemos presentado, como también la organización de eventos, matrimonios, con las restricciones que se establecen, ¿no? Entonces son esas competencias concurrentes y compartidas que generan un margen de mucha difusión en el tema, muy, muy difuso el tema de quién hace qué. Pero para concluir este punto, yo creo que después de este tiempo de trabajo en gestión pública, los municipios tienen una importante función territorial de administración de los espacios públicos y que son los principales actores que deben facilitar que los espacios públicos y privados cumplan la función social, cultural, espiritual que deben cumplir. Pero en materia de políticas, en materia de gestión, en materia de fiscalización o viabilización de proyectos macro, es la gobernación que tiene un importante rol, ¿no? Entonces, esa claridad nos falta ir profundizando y así como vayamos sacando esta ley municipal de culturas que hemos trabajado, está establecida y justo este trabajo territorial que debe tener el municipio. Cuando saquemos la ley departamental de culturas o expresiones culturales, es que vamos a poder un poquito clarificar los roles y funciones de cada uno de manera concatenada. Tiene que ser, sí, concatenada, no puede ser separado, ¿no? Y eso es lo más importante, porque justamente menciona que ya municipios, gobernaciones y demás ya han comenzado a abrir lo que son los espacios artísticos. Hay mayor cantidad de, no sé si decirlo teatro, pero por lo menos sí salones de exposición. Pero ¿qué tanto un artista puede ingresar a esto, puede lograr tener ese espacio? ¿Tú cómo lo has visto? Bueno, en primer lugar tiene que ser un espacio con afluencia reducida, tiene que tener las medidas de bioseguridad. Claro, o sea, eso hablando ahora, pero sí, hablando mucho antes de la pandemia, porque hemos conocido que artistas se quejaban de que había privilegio a cierto grupo, que se hacía como que rosquitas para hacer la presentación de sus obras. Y bueno, justamente se tiene que romper con todo ese paradigma de que tiene que haber, como tú dices, ciertos privilegios para los artistas. Bueno, si bien ahora las cosas han cambiado y ahora estamos viviendo una nueva normalidad, tenemos que pensar de que hay que trabajar para todos y con todos. No podemos excluir a nadie. Y ahora más que nunca tenemos que hacer un trabajo más exhaustivo para que podamos sacar adelante lo que es el arte y la cultura en nuestro país. Al organizar actividades culturales, ¿qué tan importante es el apoyo de tus autoridades? ¿O se lo puede hacer tranquilamente de una forma ya casi completamente privada? Es que todo eso también va aparte de la autogestión, ¿no? No es justamente que tenemos que refugiarnos en una institución para realizar una actividad cultural. En realidad se tiene que ver la forma autonómica de realizar y de trabajar como siempre se lo ha hecho. Pero justamente es también importante que para algunas actividades culturales el Estado te pueda inyectar para que todas estas puedan ir a un rumbo económico mejor. Claro, porque muchos
grupos musicales, grupos de teatro, dicen, le vamos a meter ganas, pero no tienen ese fondo inicial, comienzan a tal vez gastar todos sus ahorros, pero al final no queda en nada toda la actividad, precisamente porque no existe el financiamiento. Y justamente tiene que haber una parte de las empresas privadas que puedan inyectar y que puedan ayudar también a los artistas como una responsabilidad social empresarial, que puedan ayudar a todos los artistas a surgir y a aportar también en la economía del país. Ahora, con lo que es la reactivación del Ministerio de Cultura, ¿cuáles son las perspectivas? ¿Qué es lo que ustedes están esperando? Esperamos de que el trabajo sea fuerte, sea constante, y esperamos que también los artistas puedan también participar en todo este proceso. Bueno, muchísimas gracias, Mauri. Nos ha encantado conversar con ustedes. Ubaldo, igualmente. Mauri, tus palabras de despedida, quizá algunos datitos para redondear lo que es el tema. Y bueno, dar una esperanza y tratar de convertir a la cultura y al arte en una nueva forma de ingreso, en un nuevo boom, por así decirlo, para nuestra economía local, de dejar de ver que el arte y la cultura no producen, no generan una economía. Tenemos que aprovechar ahora con la nueva normalidad, tratar de generar una nueva perspectiva, pero hacia un rumbo económico para tratar de sacar adelante al país y reforzar lo que es la economía naranja en nuestro territorio. Muchísimas gracias, Ubaldo. Bueno, por mi parte, quizá puntualizar un aspecto fundamental en los roles y funciones a nivel de Estado, en sus 3 niveles. Considero, bueno, hemos comentado lo que podía y debería ser el municipio, las gobernaciones, pero hablar del ministerio es hablar de una instancia supraestatal, o sea, macro, y más aún en materia de culturas. Entonces es importante el rol del ministerio, no tanto en hacer actividades. A veces el ministerio, y hemos tenido la experiencia, se ha dedicado a hacer actividades culturales al mismo nivel que un municipio. Entonces el Ministerio de Culturas, en la anterior gestión, digamos, tenía una visión de hacer actividades en cada departamento, ¿no? Como si fuera una entidad independiente o aislada a las gobernaciones o municipios. Cuando sabemos que por Constitución, lo hemos dicho hace un momento, lo repetimos ahora, la materia cultural y turística y artística es materia concurrente que debe y le obliga de alguna manera al ministerio a concurrir con los municipios, concurrir con las gobernaciones. Y en ese sentido el rol fundamental del ministerio es más que todo estratégico, es más estructural. Entonces, en ese sentido, el Ministerio de Culturas y Turismo debe asumir un rol de viabilizar políticas y estrategias culturales de todas las áreas, de todas las artes, de manera nacional e internacional. Es la instancia que en vez de fijarse en un territorio, en una ciudad, debe fijarse sobre todo hacia el mundo entero. Debe ser los ojos del país ante el mundo entero, la bandera de nuestro Estado con nuestra cultura ante el mundo entero. Solo así vamos a poder lograr una soberanía cultural. Debemos lograr una soberanía cultural no solo dentro de nuestras fronteras, sino también fuera. Exportar nuestra cultura. El principal rol del Estado a través del Ministerio de Culturas debe ser la exportación de nuestra cultura, la valoración de nuestra cultura fuera de nuestras fronteras, la promoción, que los países vecinos y los países del mundo conozcan nuestra riqueza cultural y además no solo la conozcan, como dice Mauricio, la consuman, la compren, paguen por nuestra cultura. Esa es la mejor manera de descolonizarnos, de lograr soberanía cultural y bueno, aprovecho este cierre para comentar lo del Ministerio de Culturas, que ha sido ya restituido, un compromiso asumido por el entonces candidato Luis Arce, hoy presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, también de David Choquehuanca, y pues se ha restituido el ministerio. Es una gran alegría para todos. Lo que sí, ahora tenemos una ministra de Culturas con un perfil sobre todo social, orgánico, de organizaciones sociales como son las Bartolinas ISA,
Entonces el gran reto es dar una respuesta social, política y técnica, sobre todo, que requiere el sector. El sector cultural y turístico, sobre todo el sector de las artes, siempre requieren pues un trabajo especializado, un trabajo muy específico en todas las artes que son muy complejas, y en ese sentido el reto del ministerio es armar buenos equipos técnicos para responder a la gran diversidad de artes, a la gran riqueza cultural que tenemos en el país. Entonces le deseamos siempre el mayor de los éxitos a la nueva ministra, y que nos alegramos por la restitución del ministerio, y creemos que Bolivia nunca más sin Ministerio de Culturas en adelante, ¿no? Y eso es algo importante, porque precisamente lo que queremos es revalorizar nuestra cultura en todos sus ámbitos. Bueno, queridos oyentes, nuestro tiempo ha concluido, y una vez más agradecerles a nuestros invitados por estar aquí y compartir todo lo que son sus experiencias y su conocimiento. Mi nombre es Yesenia Soria, me despido invitándoles que nos escuchen en la siguiente Pulseta Ciudadana.